Esta carta, hermanos, a los hebreos, como lo dice el nombre, hebreos quiere decir judíos, había sido escrita a ellos, a aquellos que habían reconocido al Mesías como su prometido, como el prometido. O sea, eran cristianos, ellos a quienes se les escribe esta carta, aunque hebreos quiere decir hijos de Israel, eran judíos. Esto es importante el que nosotros sepamos, hermanos, para que cuando estemos leyendo no malinterpretemos a muchos pasajes que se ven en estas escrituras, ya que tiene algunas partes que dan lugar para que la gente pueda dudar un poco acerca de lo que es la salvación por gracia. Por esa razón tenemos nosotros que tener cuidado, no hacer aplicaciones equivocadas cuando tenemos lecturas en estas epístolas, que son 4 en realidad. Viene siendo Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, los cuales son escritos a los cristianos, a hebreos o judíos cristianos. Ahora tenemos que saber, hermanos, quién escribe lo que es la carta. Tenemos que saber a quién se la están escribiendo. Tenemos que saber de qué se trata lo que se está escribiendo y las circunstancias en las que se escribieron las cartas que nosotros tenemos en la Biblia. A través de las lecciones futuras estaremos más o menos explicando qué es lo que le estoy diciendo, pero déjeme decirle más o menos explicar en una introducción primeramente el escritor de la epístola. ¿Quién escribió esta carta? El determinar el escritor del libro de los Hebreos ha sido motivo de controversia entre aquellos que son estudiantes de la Biblia o estudiosos o teólogos. Algunos dicen que es una epístola anónima, que no se sabe quién la escribió, que no hay un autor definido allí, porque no comienza como yo iba a leer Filemón diciendo Pablo, siervo de Jesucristo. Algunos afirman que fue escrita por varios escritores. Otros se inclinan por reconocer que el apóstol Pablo es el autor de ella. Y en lo personal, hermanos, viendo algunos pasajes, yo me inclino por pensar que Pablo es el autor de este libro que nosotros vamos a estudiar, escrito a los judíos en dispersión para que ellos pudiesen crecer en lo que era el conocimiento. Mire, las palabras que Pedro nos dice nos sacan de toda duda. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 menciona estas palabras así el apóstol Pedro. Dice el 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ¿qué dice, hermanos? Os ha escrito. Entonces podemos decir, hermano, que Pedro está refiriéndose a lo que es la epístola de los Hebreos, cuando le está diciendo que tengan cuidado en el versículo anterior, que hay cosas que son difíciles de poder entender, las cuales como mismo el apóstol Pablo ha escrito, y entendemos entonces, nos saca de dudas porque se está refiriendo al libro de los Hebreos. Las epístolas de Santiago y de Pedro, ya le dije, fueron escritas para las 12 tribus en dispersión. Aquellos judíos que habían salido de lo que era Jerusalén y los demás pueblos para huir de la persecución de los mismos judaizantes. Entonces estas son cartas escritas para ellos. Esta carta es escrita para ellos, y vemos además que al final de la carta vemos una característica que Pablo emplea en todos los saludos que él hace en sus despedidas. El capítulo 13, por último, allí de Hebreos, el 23 nos dice un saludo, el cual es un sello más o menos de lo que es la escritura del apóstol Pablo. Dice el versículo 13 y el capítulo 13 y el 23 así. Dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iremos a veros. Entonces sabemos nosotros, hermanos, que el único que estuvo preso por predicar la palabra del Señor en otros países fue el apóstol Pablo, y quienes le acompañaron allí eran algunos compañeros, y uno de ellos era siempre lo que era Timoteo, y eran también algunos otros como Tíquico, como Tercio, algunos de ellos. Pero por estas palabras yo puedo asegurar que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, por lo que dice Pedro, y también por este saludo que es muy pero muy parecido a cómo el apóstol Pablo se dirigía.
Ahora, también es muy evidente el método de cómo Pablo seguía predicando las sinagogas de los judíos cuando arribaba a alguna ciudad diferente. Ahora, si alguien dice algo diferente, hermano, pues no hay ningún problema, porque lo importante es que no vayamos a malinterpretar lo que es la escritura. Y si alguien piensa, no, yo pienso que la escribió quizá Pedro o alguien más, no hay ningún problema, porque no se trata de algo que compromete la verdad de la salvación, pero solamente como en cada libro vamos a establecer quién escribe ese libro. Por eso entonces estamos hablando de esa manera. Ahora vamos a ver entonces la fecha de la epístola bien rápidamente, cuando fue escrito este libro. Nosotros podemos deducir que la carta fue escrita antes de que fuera el año 70 después de Cristo. ¿Por qué razón? Porque en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo con todo lo que había allí. Así es que no había más sacrificios. En el año 71 no hubo más sacrificios. Y según nos dice la Biblia en el capítulo 10 versículo 11, que ellos sacrificaban constantemente lo que era allí en ese lugar, en el templo, porque lo dice el 10 y el versículo 11 así. Dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces asumimos que cuando Pablo o cuando el escritor manda esta carta, todavía se llevaban a cabo los sacrificios. Pero cuando los romanos entonces, hermanos, ellos estaban ahí, destruyeron completamente el templo, entonces ya no existió más templo. Y hasta este tiempo no existe templo para los judíos, para los hebreos en Jerusalén. En ese lugar se levantó una mezquita de los musulmanes y se encuentra allí en Jerusalén, algo que es adoración ahora para lo que es el Islam. Entonces calculamos que fue escrita como en el 61 62. ¿Por qué? Porque lo que les leí de Pedro, eso está escrito en el 63. Entonces mencionando algo que ya había sido escrito. Bueno, es algo nada más que tenemos que establecer para poder entender la raíz del libro. Entonces ahora el propósito de la epístola. Entonces vamos ahora sí, vamos a algunas aplicaciones que vemos y aprender el propósito de la epístola. Mire, varios pasajes doctrinales revelan la razón de por qué Dios inspiró a Pablo para esta escritura. Número 1, para confirmar en la fe a los judíos cristianos. Confirmar en la fe a los judíos cristianos, ya que el judaísmo había llegado a su fin al momento que el Señor Jesucristo viene y da su vida como el cordero que fue predicado, fue profetizado desde el principio del mundo. Cuando Él entrega su vida, allí termina todo lo que es la ley ceremonial. No hay más sacrificios, no hay más cultos, ni tampoco ninguna clase de las costumbres que son los judíos. Cristo vino a poner fin a todo lo que es esa ley ceremonial. Entonces los judíos, que ellos recibían a Cristo como Salvador, ellos tenían que entender claramente que ellos ya no podían estar dependiendo de las obras de la ley, no podían estar más ya sacrificando animales. Para ellos, hermano, era muy duro el poder creer lo que se les había dicho y poder cambiar de un tipo de costumbres que ellos tenían, que sus antepasados los venían trayendo de mucho tiempo. Así es que por eso la importancia de esa epístola es para afirmar a los judíos en la fe, a los cristianos, para que ellos no fueran a regresar a la ley mosaica, la cual ellos todavía tenían muy pero muy metida en lo que era su propia sangre. Así es que no era sencillo el creer que alguien venía predicando, enseñando algo que era contrario a lo que ellos practicaban por mucho tiempo. A algunos de ellos les parecía blasfemia lo que el Señor Jesucristo decía. Muchos decían: este blasfema, ¿por qué dices cosas así? Y culpaban al Señor porque Él quebrantaba lo que era la ley. Pero el Señor Jesucristo vino a traer el nuevo pacto. Por eso es un nuevo pacto, un mejor pacto. Y el antiguo pacto pasa a envejecerse, no es efectivo más. Por esa razón esta carta está escrita para que los judíos cristianos pudiesen afirmarse en la fe y no regresaran otra vez a eso que era tan fuerte y que es tan fuerte lo que era el judaísmo. Así que se necesitaba una verdadera fe para reconocer que Cristo vino a poner fin a la ley. Veamos en Romanos capítulo 10 versículo 4 lo que dice la Biblia. En Romanos 10 versículo 4 dice así, de esta manera. Romanos 10 y versículo 4. Ahí lo tiene arriba, parece. Dice: porque el fin de la ley es
Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es que por eso imagínense, hermano, el fin de la ley es Cristo, pero dice a todo aquel que cree. Entonces, si en aquel momento tantos millares y tantos judíos que había, para los que creían, tenían que entender que el fin de la ley había llegado y que ahora estaban entonces en lo que es el nuevo pacto, el pacto de la gracia del Señor Jesucristo. No es que la ley ya no tenga valor, hermanos, para nosotros, sino que la ley no es el medio para la justificación del pecado. Entonces entendamos, no es que nosotros ya no creamos en la ley, no es que nosotros no creamos en los preceptos de Dios, no es que no creamos de que no hay que robar, no es que no creamos que no hay que decir mentiras. Lo que tenemos que entender que la ley no es el vehículo que nos lleva a la salvación, sino que es la gracia del Señor Jesucristo. El sacrificio que hizo por nosotros en la cruz es donde está la salvación, no la ley. Pero por eso este asunto que los judíos cristianos tenían que afirmarse y entender que había llegado el fin del judaísmo, el fin de lo que era esa ley. Ahora ellos tenían que confiar en algo diferente. Ya no podían confiar en esa serie de cultos y tradiciones para poder llegar a Dios. Y el evangelio llega, mira, por ejemplo, hermanos, nuestro mundo es una clara ilustración, nuestros antepasados, nuestros países, nuestras ciudades, los cuales, hermano, por muchos años, centenares, ellos han estado aferrados a lo que es una creencia, la cual tiene muchas costumbres y tiene muchas tradiciones que en realidad no son de la Biblia. Pero nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos crecieron con lo que es la creencia de lo que es el catolicismo. Y entonces de repente, hermano, llega el evangelio, llega la verdad, les abre los ojos para decirles: es que esto era una sombra simplemente de lo que había de ser la ley. Ahora tenemos la gracia del Señor Jesucristo. Y cuando ellos creen ahora y sus ojos son abiertos, tienen que entender que todo lo demás simplemente eran tradiciones. Y eso es lo que tenían ellos que creer. Y es difícil. Para ellos era complicadísimo. Le voy a decir, hermano, que en realidad era una piedra muy grande para ellos. El poder dejar de practicar, de poder estar en esas creencias. Y por eso esta carta tiene mucha dureza, tiene mucha cosa directa para que ellos entiendan que el judaísmo había llegado a su fin. Entonces nosotros vamos a ver, hermanos, ahora lo difícil que a veces es también para lo que es nuestras propias familias, el poder entender la diferencia, lo que es la fe con lo que es las obras de la ley. Por eso el Señor Jesucristo es el único que puede abrir los ojos de cualquier persona para salvación. A veces decimos: es que es imposible que mi esposo vaya a creer en Cristo. Para Dios no hay nada imposible. Es que es imposible que mi esposa pueda un día aceptar la salvación como una fe, como la gracia. Para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer. Ahora se requiere de una fe genuina para seguir a Cristo, contradiciendo esas tradiciones y doctrinas de los padres o abuelos. Se requiere una fe grande. Y esa es la clase de fe que necesitaban los hebreos para poder entender que al llegar el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, era el que les venía a justificar de su vida de pecado. No era alguien que venía a libertarlos de lo que es la opresión de los romanos, sino alguien que venía a libertarle de la muerte espiritual, condenados al infierno, para darles salvación y vida eterna. Pero no fueron muchos los que creyeron. Hasta hoy la mayoría no pueden ver la verdad porque están ciegos. Y sí, yo entiendo, mucha gente dice: los judíos, ellos no creen en Cristo. Muchos creyeron, pero la mayoría hasta hoy están ciegos. Vemos en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14 lo que nos dice hasta el versículo 16. 2 de Corintios 3 versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero mire esto tan importante, dice: pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Bueno, yo simplemente quiero, si hay alguien aquí que dice: yo todavía no tengo salvación, yo no sé si muriera hoy iría al cielo con Dios, déjeme decirle que el único que puede hacer ese milagro es el Señor Jesucristo.
Y que nosotros quizás por tiempo hemos creído en cosas que son tradicionales, en que si yo hago esto, si hago aquello, si hago lo otro, entonces puedo tener oportunidad. Pero la Escritura dice que tú solamente pongas tu confianza en el Señor Jesucristo para que entonces el velo sea quitado, para que entonces puedas entender que no hay más que simplemente creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador, y no estés confiando en otras cosas, en otras doctrinas que no son bíblicas. Es por eso que cuando nuevos hermanos llegan a la iglesia, debemos de buscarlos para ayudarles, para que crezcan en el conocimiento del Señor, de la Escritura, confirmar la fe de ellos, como está diciendo esta carta, para confirmar la fe de los judíos que se habían convertido a Cristo. Nosotros, hermanos, somos instrumentos importantes para poder ayudar a aquellos nuevos hermanos que se afirmen y que ellos puedan crecer en la fe del Evangelio de Cristo. Entonces vemos, hermano, que uno de los propósitos es para que los nuevos judíos cristianos creciesen en la fe. En segundo lugar, por el peligro que enfrentaban estos nuevos creyentes. El peligro que enfrentaban. Y no estamos hablando acerca de peligros de ser muertos ni de peligros de ser golpeados. Estamos hablando de un peligro mucho más mayor. Es decir, que los judíos que habían profesado la fe cristiana estaban expuestos a regresar otra vez al judaísmo, como estamos diciendo, por la presión de sus compatriotas que habían gustado la palabra de Dios, pero que se habían regresado de nuevo otra vez y se seguían aferrando a la ley, decididos a vivir en ambas cosas. O sea, ellos querían, les gustaba, porque dice la Biblia que gustaron el don celestial. Ellos les gustó cuando escucharon la predicación de los apóstoles y ellos se alegraron por un poco de tiempo. Pero ellos dijeron: no podemos nosotros dejar de poner nuestra fe en Moisés, en las Escrituras. Entonces ellos vivían en dos pensamientos, en dos cosas. Y por eso era el peligro de que ellos pudiesen regresar atrás. Y es la razón también de este libro, para que ellos pudiesen tomar la decisión de no estar viviendo en esa extraña mezcla de judaísmo y cristianismo a la misma vez. En Hechos capítulo 21, versículo 18 lo vamos nosotros a comprobar. Estamos hablando acerca de lo que es la introducción del libro, para que sepamos por qué fue escrito y las cosas importantes de ella. 21, 18. Hechos 21. Dice: al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Escuche este concilio que está ahí. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Escuche, Pablo llega a Jerusalén para dar un reporte de lo que había pasado, y él dice: hermanos, sucedieron cosas maravillosas, mucha gente está creyendo en Cristo, iglesias se están levantando. Estaba gozoso, estaba contento. Pero entonces ellos le dicen así, de esta manera: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y mira esa palabra: y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué pues? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Entiende, hermano, mire, el primer detalle que nosotros vemos aquí es lo que dice Jacobo, donde dice que muchos de ellos se han convertido al Señor. Pero estos líderes, dice, son celosos ¿de qué, hermanos? De la ley. En otras palabras, estos no dejarán ir simplemente la ley así. Estos no van a quitar de los que están creyendo, porque son celosos. Ellos quieren perfeccionar lo que es la ley. En otras palabras, ellos no están dispuestos a dejar los mandamientos ni el culto que han aprendido. Ellos están dispuestos a defenderlos y han creído en Cristo. Pero el problema es ese, que ellos quieren mantenerse en las mismas cosas, costumbres que tenían. O sea que para ellos Cristo no era suficiente para la salvación. Ellos querían todavía seguir agregando lo que es los trabajos de aquella ley escrita.
Y eso es lo que vemos nosotros en mucho tiempo en muchas iglesias. Hace unos días, hablando con un varón, le preguntamos con el hermano si tenía seguridad de salvación. Dijo, no, pues yo me voy al infierno. Y entonces le dijo, hermano, ¿y por qué? Dice, ¿cómo una persona que no está haciendo lo que dice Dios va a ir al cielo? O otra palabra, ¿cómo una persona que no va a la iglesia, cómo va a ir al cielo? Fíjate nomás. O sea, para alguien Jesucristo no es suficiente para la salvación. Es una ayuda. Es lo que mucha gente piensa: yo tengo que recibir a Cristo, pero tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto, lo otro, aquello. Hermano, aunque en la verdad yo como pastor me gustaría que nadie falte a la iglesia, pero déjame decirte, tú puedes venir a la iglesia todos los días, cada servicio, pero eso no es lo que te va a dar la salvación. La salvación te la va a dar es la fe en el Señor Jesucristo. Lo que tú has creído, lo que Él ha hecho por ti, la obra preciosa que hizo en la cruz del Calvario. Nadie absolutamente recibe salvación por venir a la iglesia. Venimos a la iglesia porque estamos agradecidos por lo que hizo por nosotros. Le servimos porque Él nos dio primero. Él nos dio a su Hijo Jesucristo para que Él diera su vida por nosotros. Y si nosotros le servimos es por puro agradecimiento, pero jamás pagaremos lo que hizo por nosotros. Lastimosamente, hermanos, hay muchos buenos instrumentos en la calle y en otros lugares, hermanos, que están simplemente decepcionados de alguna cosa que ha sucedido en sus vidas y no pueden volver a levantarse. No pueden, porque alguien les ha enseñado que si tú no eres fiel, entonces tú no puedes tener salvación, que si tú haces malas cosas. Hermano, déjame decir, preséntame un individuo que no haga malas cosas. Si alguien piensa que la salvación se pierde después de haber creído en Cristo, el mismo día que lo recibió, en ese día lo hubiera perdido. Porque somos pecadores, seguiremos siendo pecadores. Y es el punto con ellos, con estos judíos cristianos, los cuales ellos se aferraban. Ellos no querían dejar ir lo que es esa salvación. Esa ley. Dice Hechos 15:1. Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea, hablando acerca de estos mismos judíos, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Yo le estoy diciendo que por eso tenemos este problema en este tiempo. Hay veces cuando tú le dices a una persona: yo soy salvo y yo voy a ir al cielo con Dios, mucha gente piensa que uno se gloria. No, al contrario. Yo soy tan inútil que yo jamás podría lograr algo así. Por eso tengo que yo poner mis manos en las manos del Señor para que Él sea el que me dé salvación. De otra manera yo estoy imposibilitado, yo no puedo hacer nada. Pero aquí están diciéndome: si no se circuncidan, no pueden ser salvos. O sea, el traer nuevamente esa costumbre y esa ley está diciendo: el que ustedes crean en Jesucristo no es suficiente, tienen que circuncidarse. Hoy encontramos también, mira, tú si no te bautizas no puedes ser salvo. Déjame decirte con mucho respeto, el bautismo no limpia los pecados, es la sangre. Es la sangre de Cristo la que limpia el pecado, el agua no. El agua, hermano, el bautismo es una identificación con lo que es el evangelio de Cristo, que significa muerte, sepultura y resurrección. Por eso es en agua, mucha agua, donde todo el cuerpo sea puesto como una sepultura y se levante. Pero escúchame, el agua no tiene ningún poder. Lo que tiene el poder es la sangre de Cristo, el cual fue derramada por nosotros los pecadores. Y una persona puede bautizarse otra vez, quizás en el río Jordán, puede bautizarse donde sea, pero si no ha creído en Jesucristo y ha confiado en Él como su único y suficiente Salvador, no le sirve de nada. En segundo lugar, no solamente ellos decían acerca de que eran celosos de su religión. Segundo lugar, acusaban a Pablo de que él enseñaba a que dejaran las enseñanzas de Moisés. Dice: porque enseñas a la gente que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ahora, a mí me causa un poquito de problema el pensar que los líderes del cristianismo, que era Jacobo y era Pedro y los otros, le están hablando de esta manera a Pablo. Le están diciendo: hemos escuchado, Pablo, acerca de que tú andas haciendo esto, aquello. Estos hubieran de decir: Pablo, estás en lo correcto, porque nosotros creemos que Jesucristo puso fin a la ley. Pero no, estaban preocupados. Decían: se nos ha dicho que tú estás haciendo esas cosas. Y sabe,
Pablo solo enseñaba la verdad, pero aún los más importantes de la fe cristiana les daba temor el dejar los cultos del antiguo pacto. Le aconsejaron a Pablo que fuera al templo y aparentara como si todo estaba bien. Y haz cosas las que parecen que tú todavía estás siguiendo la ley. O sea, le estaban diciendo ser un hipócrita, para que no digan nada, para que no nos vayan a correr. Hermano, finalmente todos los corrieron. Mire, dice el versículo 23, ahí enseguida donde estábamos viendo en Hechos 21, 23. Ya lo vimos, ¿el 23? O dice el 23, 21, 23. Haz pues esto, le dicen los judíos. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, ¿qué dice, hermanos? Guardando la ley. Ahora, no me cabe en la cabeza, hermano, porque estos hermanos no se pararon firmes ante la verdad. ¿Para qué querían consagrar con ellos, congraciarse con los líderes religiosos de la religión judía? ¿Para qué? Es que para que ellos vean que tú también andas. Mira, ellos fueron testigos de lo que su maestro hacía. Ellos vieron claramente cuando los judíos lo acusaban de quebrantar la ley. La escritura nos dice que el Señor Jesucristo se levantaba con firmeza y les decía que más importante es cumplir la voluntad de Dios que las costumbres que ellos tenían. En Juan 5:16 es uno de los muchos pasajes donde el Señor Jesucristo enfrentó a aquellos líderes que se encontraban en aquel tiempo, y es lo que estos judíos debían de haber hecho y no ser hipócritas. Dice el 16, 5:16, ahí lo tiene arriba, dice así, lo leo. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas, ¿cuándo, hermanos? En el día de reposo. Porque hacía estas cosas en el día de reposo, ¿sabes? O sea, los judíos, ellos adoraban, veneraban el día de reposo, aunque quebrantaran la ley de Dios. O sea, porque les dijo el Señor: si acaso se cayese un asno allí al pozo o un buey, ¿lo sacarías? Pues claro, vale dinero. Entonces tú, por sacar por la vida de un asno, de un buey, tú estás quebrantando el mismo día de reposo que tú me estás acusando a mí. Y yo, porque estoy sanando a una persona en el día de reposo, me estás diciendo que yo estoy quebrantando el día de reposo. ¿Vale más un asno o vale más una persona? Entonces él les enfrentó con lo que dice, con lo de la ley. Pero estos de aquí de Jerusalén dijeron: Pablo, vete, mira, rasúrate la cabeza. Yo creo que Pablo ni tendría hasta frío en la cabeza, no se quería rasurar. Rasúrate, paga, y para que vean todos que andas bien a la línea y que cumples la ley. Mas nosotros no tenemos que agradar a ningún hombre, nosotros tenemos que agradar a Dios. Y nosotros no podemos andar haciendo cosas o enseñando cosas para que personas se puedan agradar de lo que nosotros hacemos. Tenemos que nosotros mirar que se agrade el Señor con nuestros actos, que se agrada con nuestra obediencia, y no tenemos absolutamente nadie a quien darle cuentas mientras hacemos lo que Dios nos manda hacer. Este error podría ser un lazo, por esa razón esta carta escrita, porque podía ser un lazo para que los cristianos judíos de la dispersión volviesen otra vez a hacer sus mismas prácticas, sus mismos ritos, guardar otra vez los días de reposo, guardar dice en Gálatas, guardar los días, los años, la constelación y todo eso. Entonces ellos podían regresar a los ritos de la ley mosaica. Por eso había un motivo fuerte para escribir la epístola que estamos viendo hoy, a punto de ver, para ayudar a la fe de los nuevos cristianos a no caer de la gracia y a volver a confiar otra vez en los mismos ritos de la ley. Hoy nosotros, hermanos, debemos de enfatizar y enseñar constantemente que para poder ser salvo solamente necesita depositar su fe en aquel que dio su vida por nosotros, y nada más. Es fe sola, fe nada más. No podemos nosotros, hermano, el poder estar enfatizando de que si tú no haces esto, si no haces lo otro, tantas cosas que se inventan.
personas que dicen que murieron y que fueron al infierno y allá vienen a todos los que no diezman. Y la gente está asustadísima, ahora tengo que diezmar porque si no me voy al infierno. Hermano, tú puedes dar todo tu dinero, lo que sea. Más dijo el apóstol Pablo, aunque diere yo mi cuerpo a quemar, ¿de qué me sirve? La salvación, las dones del Señor no se compran. Es algo que nos da gratuitamente. Nosotros le damos a Él porque nos ha dado. Si nosotros queremos ofrendar, queremos darle al Señor, es en agradecimiento porque Él nos da. Pero usted no se crea ningún asunto de que si usted no hace esto, aquello va a perder su salvación. Hermano, la salvación no la tengo yo, la tiene el Señor en su mano. Y la única manera que yo puedo perder mi salvación es si un día Cristo peca. ¿Y Él va a pecar? Jamás. Porque nadie puede ser justificado por la ley. Por eso son las bases. Dice Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El siguiente versículo. Entonces nadie, absolutamente. Nadie puede decir. Hermano, no me malentiende, hermano. Nosotros al ser salvos, el Señor no nos da una licencia para pecar. No es un libertinaje para hacer lo que queramos y al cabo somos salvos. No, más bien nosotros debe ser el saber que tenemos esa esperanza debe ser algo que a nosotros nos debe ayudar a santificarnos. Porque dice en Primera de Juan que el que tiene esta esperanza se santifica a sí mismo. No pienses que nosotros ya no vamos a guardar los preceptos de Dios, que no vamos a obedecer lo que son las leyes tampoco terrenales. No está hablando acerca de eso. Estamos hablando que entendemos que la ley no puede darnos salvación, sino que es la gracia de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que el judaísmo acabó. La ley por la cual se justificaban aquellos no tiene más efecto. Vamos a ver un tercer punto, la palabra clave para la epístola. Vimos lo que es el autor, la razón por qué fue escrita la epístola. La palabra clave para la epístola es una palabra que es mejor. La palabra mejor es una palabra clave. La ley de Dios dada a los israelitas en el monte Sinaí es buena, pero el evangelio de Cristo es mejor. El pacto del Antiguo Testamento es puro y es santo, pero es mejor el pacto del Nuevo Testamento. Es mejor. Cristo es mayor que la ley. Es mejor que la ley, el Señor Jesucristo. Mira, aquí hay un pasaje mismo en Hebreos que es tan interesante que yo quiero, hermanos, por esta clase de pasajes vamos a tener mucho cuidado en estudiar esta epístola. Hebreos 10, versículos 28 y 29. Vayan en sus Biblias, por favor. Hebreos 10, 28 y 29 dice así. Hebreos 10, 28 y 29. ¿Llegaron ahí, hermanos? Dice 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué pasa con él? Muere irremisiblemente. Una vez yo estaba viendo un maestro judío precisamente hablando y él citó este pasaje. Un judío que no cree en la salvación de Cristo, sino que es judaizante. Pero hermano, si usted lee ese pasaje, usted verá que es peligroso lo que es la ley. La persona que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, hermano, que si cualquier persona que quebrante, no estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando de todos los preceptos que existen en Levítico, en Números, en Deuteronomio, que son muchos.
los cuales si usted lo lee, está hablando acerca de que el que quebrantara el día de reposo, está hablando acerca del que deshonrare a su padre o a su madre, está hablando acerca de aquel que cometiera adulterio. Todos ellos, es lo que dice, muere irreversiblemente. Pero cuando nosotros leemos el 29, lo cual este judío no citó, dice: cuánto mayor castigo pensáis que merezca el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta del Espíritu de gracia. O sea, hermano, es mejor, es mayor, es más excelente el sacrificio de Jesucristo que lo que es la ley de Moisés. Es mucho más peligroso el que tú quebrantes, el que pisotees la sangre de Cristo. Ahí no mereces prácticamente lo que dice solamente la muerte física, sino que mereces un castigo mucho más mayor, un castigo que te va a llevar a sufrir mucho más en esta propia vida, pero no te quitará la salvación. Porque ningún pasaje apoya que un cristiano puede perder su salvación, pero sí puede Satanás darle una sacudida en la cual quede como un guiñapo diciendo: ya, por favor, ya no. Por estar diciendo, si alguien pisoteare, o sea, quebrantare la ley de Moisés en el antiguo pacto, tenía que morir irremisiblemente. Pero es muy peligroso ahora, siendo salvos, habiendo sido santificados, pisotear la sangre de Jesucristo, que es mucho más grande, es mucho mejor, es mucho más superior. Por eso la sangre de Cristo es superior, es mejor que el antiguo pacto. Estos 2-3 minutos que me quedan, quiero solamente hablar un poquito acerca de lo que es eso que es mejor, bien rápidamente. Número 1, Cristo es mejor que los profetas. Ahí lo leemos ahora sí, para poder decir que leímos siquiera un poquito ahí de Hebreos en el capítulo 1. Regresen ahí, por favor, y leemos versículos 1 al 3. Cristo es mejor que los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién, hermanos? Por los profetas. Dice: en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Desde el principio, hermanos, de la humanidad, Dios ha querido gobernar a su pueblo por medio de algún instrumento, para que les hable, para que les guíe, para que les advierta. Pero el pueblo siempre ha sido terco y siempre ha querido después ser gobernado por gobernantes y reyes. Pero Dios ha dicho que Él siempre comenzó desde, quizás digamos, desde un comienzo, desde Enoc se menciona, pero después de Abraham escogió un pueblo para poder dirigirlo a través de profetas. Y el Señor ha ocupado levantar muchos buenos hombres para comunicar su voluntad al pueblo y hablen su palabra, como el mismo Abraham, como Moisés, como Noé, como Samuel, como Daniel, como Elías, como muchos otros más. Pero en estos días, dice la Escritura, vino su Hijo. Cristo es superior a todos. Cristo, hermano, es Dios mismo. Mira, Cristo es más poderoso que ninguna otra persona en toda la tierra. Cristo es más poderoso que cualquier ser creado, arriba en el cielo, abajo en el cielo. Él es más que un profeta. Cristo es mejor que cualquier predicador o maestro. Él es el Hijo de Dios creador. Él es el heredero de todo. Todo le pertenece. Es el resplandor de la gloria. Es el que sustenta todas las cosas. Si usted se pregunta cómo se sustenta la tierra en la nada, es el poder de la palabra de Cristo la que la sustenta. Él la mantiene en alto, no le ayuda a nadie, no hay ningún asunto que la puedan estos describir, estos falsamente llamados científicos, los cuales inventan tantas cosas, pero que le expliquen quién sostiene la tierra en lo que es el firmamento. Es el poder de la palabra de Cristo, ¿lo viste tú allí? Por eso Cristo es superior a los profetas. Jesucristo, hermano, es Dios mismo. Él es mejor, es superior,
es más que todas las profetas, mayormente porque Él se sacrificó por nosotros para darnos salvación del pecado de este mundo. Porque dice la Biblia que Él nos purificó a través de su misma sangre, su mismo sacrificio. ¿Quién puede hacer eso? Solamente alguien que es perfecto, y el único perfecto es Dios. Por eso Dios tuvo que hacerse humano a través de Jesucristo para sacrificarse por los pecadores, porque no había nadie más. Todo profeta, como todo ser humano que ha muerto, está esperando el regreso de Jesucristo. Pero Jesucristo vive, porque Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó poderoso, y Él está ahorita a la diestra de la presencia de Dios, como lo vimos ahí. También Cristo es mejor que los ángeles. Dijimos, Cristo es mejor que los profetas, Cristo es mejor que los ángeles. Versículo 4 dice así: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Solamente te quiero explicar esto, hermano, por una razón, que a veces uno escucha cosas que son mal interpretadas. Por ejemplo, podemos decir que los ángeles, hermanos, son seres divinos, superiores a todo ser humano. Pero Jesús es mayor, es más grande, es más poderoso. Te quiero decir esto porque los falsamente llamados testigos de Javier, ellos afirman que Jesús es hermano de Miguel y era hermano de Lucifer. Por eso afirman de que Jesús era un profeta y era el mejor hombre del mundo. No, Jesucristo no es solamente un profeta, no es el mejor hombre del mundo, es Dios mismo. Es el Hijo de Dios. Dios solamente tuvo un hijo, ese es Jesús. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que hemos recibido al Señor venimos a ser hijos de Dios en adopción, no porque Él haya engendrado, solamente tiene un hijo. Le voy a terminar con esta ilustración. Bueno, el versículo 8 nada más le leo allí para comprobar lo que estamos viendo. El 8 dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Este es testimonio del Dios Padre, hablando de Jesús. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Había una pareja, los cuales ya eran de edad, y en un viaje que ellos hicieron, ellos no tenían hijos. En un viaje que hicieron, al regresar, encontraron un muchacho de 14 años que estaba robando su casa. Entonces ellos llamaron a la policía, y la policía vino, llevó al muchacho, lo metieron, lo encerraron. Después de un tiempo ellos se dieron cuenta que ese muchacho era huérfano, que no tenía padres, y ellos no tenían hijos. Entonces, en acuerdo, ellos dijeron: ¿por qué no lo adoptamos? Ese pobre muchacho, pues ahora nos enteramos su historia, pues anda ahí, no se puede sostener, no tiene padre ni madre. Entonces ellos decidieron el poder adoptarlo. Entonces, al momento, fíjese, en un día o en un instante, la vida de este joven cambió. Del ser un pordiosero, alguien necesitado, pasó a ser dueño de toda la riqueza que tenían ellos, de disfrutar las comodidades, las bendiciones, ahora con una familia acaudalada. Escuche, la historia del creyente es que usted y yo estábamos en bancarrota, estábamos perdidos y sin rumbo, pecadores, alejados de Dios, pero Jesucristo nos adoptó. Y ahora nosotros somos herederos del reino celestial. Un lugar, hermano, hermoso, donde las calles son de oro, donde los picaportes de las puertas son perlas, donde corre un río hermoso de cristal, donde no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay deudas. Maravilloso lugar.